Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Continuamos estudiando. En esta oportunidad vamos a estudiar Apocalipsis 2, ¿sí? El libro de Revelaciones de Juan. En el capítulo 2 de Revelaciones de San Juan el Teólogo, de Apocalipsis, se estudia lo siguiente: el que venciere obtendrá la vida eterna, no sufrirá la segunda muerte, heredará el reino celestial y gobernará muchas naciones. Vamos a ver entonces quiénes lo harán. Todas estas bendiciones, ¿a qué se refiere el capítulo 2 de Apocalipsis? Muy bien, entonces vamos a dar inicio con la carta a los Efesos, en los que el Señor le dice: vence, obtiene la vida eterna. Entonces vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 2 en los versículos del 1 al 7. En el versículo 1 dice: escribe al ángel, es decir, el siervo de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Sí? ¿Quién es el que dice esto? El Señor Jesucristo. El Salvador Jesucristo dice que tiene las 7 estrellas, y sabemos que las estrellas significan los siervos de Dios. Entonces, a los 7 siervos de Dios, ¿no? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, hemos estudiado en el capítulo 1 que los candeleros de oro significaban las iglesias o las ramas, barrios o congregaciones de aquellos tiempos. Pero tenemos que prestar atención a lo que dice el Señor Jesucristo a los líderes de esa, en este caso al líder de esa iglesia. Muy bien, vamos a ver lo que dice el Señor. Pero antes vamos a ver lo que es Efeso. Muy bien, aunque no era la capital de la provincia romana en Asia, Efeso era una de las ciudades principales del imperio. Era la 4ª ciudad en población y tamaño y la más grande de las ciudades del Asia Menor. Su ubicación estratégica la hizo no solamente un puerto importante, sino también el lugar de cruce de caminos y rutas de comercio. Era famosa en todo el mundo por su magnífico templo de Diana, Artemisa en griego, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo fue el centro del tumulto ocurrido en Efeso por causa del apóstol Pablo. Su prédica amenazó destruir el negocio de los artesanos locales que hacían modelos del templo en plata para venderlos a los turistas y adoradores. En la época de Pablo, el puerto se estaba llenando con el cieno del río Caistar, y aunque seguía siendo una ciudad importante, Efeso estaba en un estado de decadencia gradual. Después de la caída de Jerusalén en el año 270 después de Cristo, la ciudad llegó a ser el centro de la iglesia cristiana durante muchos años, hasta que el centro gradualmente se cambió a Roma. Muy bien, entonces sabemos un poco de Efeso, que queda actualmente en Turquía. Muy bien, versículo 2. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Acá el Señor está felicitando por las cosas buenas que venía haciendo Efeso, en este caso al siervo de la congregación de Efeso. El Señor le dijo que yo conozco tus obras, su arduo trabajo y su paciencia, y que ellos no soportaban a los malos, ¿sí? Que habían puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Quiere decir que habían venido en ese tiempo engañadores. Los pusieron a pruebas, ¿sí? Y los han hallado mentirosos. Muy bien. 3.
y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Veamos cuál es el primer amor, que está en Romanos 8, versículo 35 al 39. Veamos lo que dice. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos considerados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién fue? ¿A quién había dejado? ¿Quién era su primer amor que había dejado? El Señor Jesucristo. Habían dejado de amarlo, de adorarlo, de seguirlo. Sí. Muy bien, le hace recordar entonces el Señor. En el versículo 5 le dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te arrepientes. Quitaré la iglesia de su lugar, le dijo el Señor, si no se arrepintiere. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles fueron las primeras obras que estaba haciendo Efeso? Es decir, el deber que tienes para con el ministerio. Habían abandonado el ministerio. Entonces el Señor le está diciendo que debería de arrepentirse y que debería dedicarse a la obra del ministerio. Este es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Sí. Muy bien. Proseguimos con el versículo 6. Hasta ahí creo que entendemos muy claramente. El versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaitas era un culto que demandaba licencia para el pecado sexual. Creían que la gracia de Dios los salvaría. Los nicolaitas creían que la gracia de Dios los salvaría. ¿Sí? Y ellos estaban dedicados al adulterio y a la fornicación. Era un culto que demandaba licencia para el pecado sexual. Y eso estaba bien, que ellos aborrecían ese culto. La fornicación y el adulterio, las cuales también yo aborrezco, dice el Señor. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A qué árbol de la vida se está refiriendo? En la guía de estudios nos lleva a árbol en el jardín de Edén y en el paraíso de Dios. En el sueño de Leí, el árbol de la vida representa el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los que vencieren? Que el Señor nos dará a comer del árbol de la vida, que se encuentra en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? Que significa el amor de Dios, el cual de comerlo es obtener la vida eterna, porque aquel árbol de la vida es para vida eterna. Entonces, si venciere, el Señor nos dará la vida eterna. Muy bien, proseguimos. Principio hasta aquí. Principio que hemos aprendido. Si vencemos, obtendremos la vida eterna.
comeremos del árbol de la vida, que es la vida eterna. El principio que también hemos aprendido, debido a que el Señor conoce a cada uno de nosotros, puede elogiarnos y corregirnos individualmente, como lo hemos visto. Los primeros 3 versículos, el Señor le elogia y también le corrige. Me dice, esto estás fallando, te has olvidado del primer amor. Sé que aborreces esto, ¿no? Y le da una bendición. Si venciere, si se arrepentía y volvía a la obra del ministerio, podían ser salvos. Entonces, en el primer principio, si vencían, comerían del árbol de la vida, que es la vida eterna. Entonces, sabemos que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Puede elogiarnos y corregirnos individualmente. Muy bien, proseguimos ahora con la carta a Esmirna. ¿Sí? Vence, evita la segunda muerte. Muy bien, vamos a estudiar entonces de Apocalipsis capítulo 2, los versículos del 8 al 11. Versículo 8 dice, y escribe al ángel. Sabemos que el ángel es el siervo de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir, dice esto. ¿Quién dijo? El Salvador Jesucristo dice esto. Veamos lo que dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la iglesia de Esmirna. También nos dice a nosotros. Pero antes vamos a ver Esmirna. ¿Quién es Esmirna? Muy bien, llamado por muchos escritores antiguos la joya de Asia. Esmirna le disputó a Efeso el derecho de ser llamada la principal ciudad de Asia, situada sobre una bahía excelente que todavía es uno de los puertos principales de Turquía. En la actualidad, Esmirna era un importante centro comercial, destruido por el terremoto del año 627 a.C. Fue completamente reedificada por Lisímaco, uno de los sucesores de Alejandro el Grande, alrededor del año 190 a.C. Por esta razón fue una de las pocas ciudades planificadas del mundo antiguo. Ya en el año 195 a.C., Esmirna levantó un templo a la diosa de Roma, y desde entonces fue una de las primeras ciudades en abrazar el culto imperial, la adoración al emperador. A la luz del ánimo especial dado al ángel, siervo en la versión inspirada de la iglesia de Esmirna. Es interesante notar que Policarpio, el obispo de Esmirna, fue hecho mártir en la ciudad cuando rehusó negar a Cristo. Fue quemado vivo y golpeado con una espada mientras las llamas lo rodeaban. Fue un mártir de la iglesia en Esmirna. Muy bien, veamos lo que le dijo el Señor a Esmirna. Y le dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y la blasfemia, hablar en forma irrespetuosa o irreverente de Dios o de lo que es sagrado. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí podemos entender, sí. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. A muchos que se consideraban judíos o decían ser judíos, pero en su vida no actuaban como verdaderos judíos. No guardaban la palabra de Dios, no guardaban los mandamientos de la ley mosaica en aquellos tiempos. Por eso que el Señor le dice, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Sirven a Satanás, adoran otros dioses, se inclinan ante otros dioses. Esto también viene a mi mente que tenemos que tener cuidado. A veces nosotros decimos, somos santos, somos miembros de la iglesia de Jesucristo.
Pero nuestra conducta, nuestro ejemplo, tiene que ser la vida de un verdadero santo. Porque nuestra vida, nuestro ejemplo, puede decir otra cosa. Con la boca podemos de repente santificar al Señor, alabar al Señor, pero nuestros actos, nuestros hechos no dicen lo que realmente profesamos. Versículo 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Parece que todos tenemos que padecer. Es la ley. Nosotros hemos venido a la tierra a ser probados. He aquí, el diablo va a echar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación durante 10 días, le dice el Señor a Esmirna. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué has de padecer? Por medio de la adversidad, y esto lo encontramos en la guía de estudio cuando buscamos padecer, por medio de la adversidad, las tribulaciones, los problemas y las angustias, el hombre tendrá muchas experiencias que le conducirán al desarrollo espiritual y al progreso eterno si se vuelve al Señor. Sí, el Señor está con los brazos extendidos para poder ayudarnos. Él nos va a ayudar a pasar por esas adversidades. Sí. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte significa el estar separado de Dios y de su influencia. Morir en cuanto a las cosas que pertenecen a la rectitud. Lucifer y una tercera parte de las huestes del cielo padecieron la muerte espiritual cuando fueron echados del cielo, de la presencia de Dios. Ellos nunca más volverán a vivir en presencia de Dios. ¿Sí? Padecieron la muerte espiritual cuando fueron echados del cielo. Entonces nos dice el Señor que tenemos que prestar oído y que podamos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Por ello debemos guardar los mandamientos y el convenio que hemos hecho con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para vencer y no recibir daño de la segunda muerte. Principio que hemos aprendido. Si vencemos, entonces podemos recibir las bendiciones de la exaltación. ¿Sí? Las bendiciones de la vida eterna, de vivir con Dios, nuestro eterno Padre, y de su Hijo Jesucristo. Sé que podemos vencer al guardar los mandamientos. ¿Sí? Y podremos recibir las bendiciones de la exaltación. El Señor quiere exaltarnos, quiere bendecirnos. Es su propósito, su fin, es su obra y su gloria. Recordemos siempre llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La vida eterna es la exaltación. Muy bien, hasta aquí ha sido la revelación de Jesucristo a su siervo Juan, igualmente a nosotros. Continuaremos en la segunda parte del capítulo 2. Aún me faltan 5 iglesias, la carta a las 5 iglesias. ¿Sí? Entonces nos vemos el próximo, en el capítulo 2, la segunda parte. Shalom, que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.